Noticias de última hora esta noche. 5 drones ucranianos acaban de realizar algo extraordinario sobre Crimea y lo que ocurrió después sorprendió incluso a los expertos militares. Y entonces ocurrió lo impensable. Un avión de combate ruso que valía $35 millones fue derribado. Pero no por Ucrania. ¿Y si les dijera que 5 drones ucranianos derrotaron a toda una red de defensa aérea rusa, no por ser invisibles, sino por fingir ser algo que no eran? Esto no es ciencia ficción, es la guerra moderna, donde las máquinas pueden mentir, los radares pueden ser engañados, y un solo error de cálculo puede convertir a amigos en enemigos en segundos. De madrugada, sobre Crimea, se lanzó un ataque que explotaría todas las debilidades del multimillonario sistema de defensa ruso. Los ucranianos no solo enviaron drones, sino fantasmas que hablaban el lenguaje de los misiles, se desvanecieron en el aire y usaron las propias armas de Rusia contra sí misma. Al amanecer, un depósito de combustible crucial estaba en llamas. Los cazas estaban en tierra, y un Su-30H había sido destruido no por Ucrania, sino por las propias defensas aéreas rusas. Esta es la historia de cómo sucedió. Si quieren ver más videos como este, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Realmente ayudan al crecimiento del canal. El reloj marcaba las 5:02 cuando 5 drones ucranianos despegaron de Jersón, ascendiendo hacia un almacén de petróleo ruso en las profundidades de Crimea. Pero los ucranianos sabían algo crucial. Un radar ruso del zoológico, estacionado cerca de Gerson, los detectaría en cuanto despegaran, así que llegaron preparados con un truco que lo cambiaría todo. A solo 18 kilómetros del lugar de lanzamiento se encontraba la primera capa de defensas rusas contra drones. Antes de que los drones siquiera hubieran superado los 50 metros, el radar los detectó. 5 señales térmicas se elevaban rápidamente desde territorio controlado por Ucrania. Todas las alarmas del centro de mando se activaron. El operador se inclinó hacia su pantalla mientras los datos fluían. Velocidad inicial a 180 metros por segundo. Ángulo de ascenso 45 grados. Perfil de aceleración inconsistente con la propulsión de un cohete. El radar del zoológico solo necesitaba 3 puntos de datos, 3 instantáneas de la posición en el espacio tridimensional para predecir exactamente dónde impactaría un proyectil. Primer pulso a 100 metros en ubicación confirmada. Segundo ping a 300 metros en velocidad fija. Tercer ping a 500 metros en trayectoria calculada. Durante décadas, este modelo matemático había funcionado a la perfección. La artillería sube a la artillería baja. La física es predecible, pero los drones ucranianos no siguen las reglas. El ordenador analizó los números y emitió su veredicto en 5 cohetes HIMARS en dirección a las cuadrículas cerca de Chaplinka. Impacto en 47 segundos. El corazón del operador se aceleró. El perfil de vuelo coincidía a la perfección. Ascenso pronunciado, velocidad específica. 5 lanzamientos simultáneos. Todo gritaba cohetes. M31, GMLRs, las municiones guiadas de precisión, que habían estado devastando los depósitos de municiones, puestos de mando y depósitos de combustible rusos durante meses. Cogió el teléfono cifrado. El disparo de advertencia atravesó 5 redes de mando diferentes. La cuenta atrás corría en su pantalla. 40 segundos en cero nada. El operador miró fijamente su pantalla. 5 pistas simplemente se habían detenido en pleno vuelo. 8 kilómetros al sur del despegue. El radar del Zoo Park seguía escaneando ese cielo vacío, buscando objetivos que ya no existían. Entonces lo entendí. Esos contactos no habían sido destruidos. Habían desaparecido bajo el horizonte de su radar, justo después de alcanzar los 500 metros de altitud. Sobre tierra, el sistema podía rastrear cualquier cosa que volara a más de 30 metros. Pero sobre el agua, la interferencia del terreno y la reflexión de las olas creaban una zona ciega, una brecha en la cobertura. No se trataba de cohetes balísticos que obedecieran las leyes de Newton. Eran máquinas pensantes que habían explotado las propias suposiciones de su radar. El operador cambió de modo de rastreo balístico a rastreo de crucero. El modo balístico esperaba que los objetivos siguieran un arco parabólico, como piedras lanzadas. El modo crucero rastreaba objetivos que podían volar nivelados, cambiar de rumbo y pensar. Había estado buscando proyectiles que caían cuando debería haber estado persiguiendo máquinas voladoras. Última posición conocida,
8 kilómetros al sur. Rumbo magnético de 230 grados. Velocidad antes del picado aproximadamente 150 kilómetros por hora. A esa velocidad ya habían recorrido otros 10 kilómetros mientras él esperaba explosiones que nunca llegaron. Inmediatamente contactó con la estación de radar marítimo de Armiansk, explicando cómo los drones habían imitado a la perfección la señal de lanzamiento de HIMAR. El radar de Armiansk los localizó a 80 kilómetros de la costa, rozando las olas tan bajo que la espuma marina probablemente les golpeaba la parte inferior. 5 contactos en formación dispersa. La altitud fluctuaba entre 20 y 40 metros, siguiendo el terreno en mar abierto. Ahora llegaba la pesadilla que atormentaba a ambos bandos en esta guerra saturada de drones. La identificación. El operador del radar consultó la base de datos de la misión. No había drones rusos programados para este sector, pero la base de datos solo se actualizaba una vez por hora, y las unidades de las fuerzas especiales a menudo despegaban sin coordinación. Estos contactos volaban por la ruta equivocada para los drones de reconocimiento que regresaban, dirigiéndose hacia aguas neutrales en lugar de bases rusas. Su velocidad coincidía con la de un Orlan 10R uso, pero también coincidía con la de los drones ucranianos, y capturaron los jets iraníes que ambos bandos operaban ahora. Peor aún, no tenían señal de radio, ya fuera operando de forma autónoma o saltando de frecuencia para evitar ser detectados. Sin confirmación visual ni emisiones electrónicas, no había forma de distinguirlos. Los marcó como desconocidos, probablemente hostiles, con un nivel de confianza del 60%, y solicitó la intercepción de un caza desde la base aérea de Belbek. Los datos se transmitieron con una simple petición: investigar y informar. El piloto del Susansi recibió el vector a las 05:18 a través de su enlace de datos cifrado. 5 contactos aéreos lentos. Rumbo 240 grados. Altitud 100 metros. Investigar, informar. El informe de la misión apareció en la pantalla de su cabina. Drones desconocidos, posiblemente hostiles, posiblemente unidades rusas que regresaban de patrulla. Determinar la identificación antes del combate. Aceleró y giró hacia el oeste, hacia el horizonte que se iluminaba donde el mar se unía al cielo. Encontrar los drones resultó más difícil de lo esperado. Su radar N011 en Bars era una maravilla mecánica, una antena plana que giraba físicamente tras el cono de la nariz, haciendo un barrido de 60 grados a izquierda y derecha 2 veces por segundo, transmitiendo pulsos lo suficientemente potentes como para detectar un bombardero a 140 kilómetros. Pero esa potencia implicaba ciertas suposiciones. El procesador del radar esperaba objetivos de entre 1 y 5 metros cuadrados, la sección transversal del radar de cazas y misiles de crucero. Los drones FPV ucranianos presentaban tan solo 0,1 metros cuadrados de material compuesto, diseñado para absorber la energía del radar en lugar de reflejarla. A 15 kilómetros, donde debería haberlos visto con claridad, su pantalla solo mostraba contactos intermitentes que parpadeaban como fantasmas. Cambio a búsqueda y seguimiento infrarrojos. El sensor del tamaño de una pelota de baloncesto bajo su nariz podía detectar columnas de humo de aviones a 50 kilómetros. El IRS te escaneó en un cono de 60 grados, buscando calor contra el fresco fondo de la mañana. En nada, el motor del FP funcionaba a tan solo 79 grados Celsius, apenas más caliente que el motor de un coche al ralentí, invisible contra un mar que aún conservaba el calor del día anterior. A continuación, probó con la inteligencia electrónica. Receptores pasivos escaneando de 0,5 a 18 GHz en busca de cualquier transmisión. Los drones rusos solían transmitir en frecuencias conocidas, enlaces de control a 900 MHz, enlaces de vídeo a 58 GHz. Estos drones eran silenciosos. A 8 kilómetros, por fin logró contacto visual a través de la bruma matutina. 5 siluetas oscuras contra el mar más claro, repartidas a lo largo de 3 kilómetros de espacio aéreo. Ahora tenía que determinar si eran amigas u hostiles. White tenía quizás 30 segundos para decidir antes de que estuvieran fuera de alcance. Empezó a repasar la lista de verificación de identificación que se les había inculcado a todos los pilotos desde que ambos bandos empezaron a operar drones idénticos. Primera comprobación, interrogatorio. FF. Su radar envió pulsos codificados pidiendo a los objetivos que se identificaran
sin respuesta. Pero la mayoría de los drones no llevaban transpondedores AF. Los dispositivos eran demasiado pesados para plataformas pequeñas. Segunda comprobación: análisis del perfil de vuelo. La velocidad de 150 km por hora coincidía con la de un Orlan 10 AN, también con la de un Shade 136 AN, también con la de docenas de drones comerciales que ambos bandos habían modificado para la guerra. La altitud y el rumbo tampoco eran concluyentes. Volaban hacia Crimea, pero no directamente hacia ningún objetivo obvio de alto valor. Comprobación final: identificación visual. Necesitaba acercarse lo suficiente para ver marcas, números de serie y cualquier rasgo identificatorio. Pero al amanecer, a través de la neblina, con una velocidad de aproximación mínima de 400 km por hora, tendría segundos como mucho. Armó sus sistemas de armas mientras sopesaba cuál podría funcionar realmente. El piloto tenía 3 opciones, cada una problemática por diferentes razones. Sus misiles termoguiados Erech-Isan serían perfectos si estos drones tuvieran motores a reacción en lugar de pequeños motores, que apenas registraban temperaturas superiores a la temperatura ambiente. Los misiles guiados por radar R-77P podían rastrear cualquier cosa, siempre que fuera más grande que una mesa de centro. Estos drones eran más bien como cajas de pizza voladoras. Eso dejaba el cañón GC-31, que podía disparar 1800 proyectiles por minuto, pero requería acercarse a menos de 1 kilómetro para disparos precisos, contra drones que se desplazaban a 150 km por hora, mientras él iba a 400 como mínimo. Tendría exactamente una pasada para identificar y atacar antes de sobrepasarse. Tan probable como enhebrar una aguja mientras conducía una motocicleta. La radio segura emitió una consulta cifrada del control de tierra, preguntándole si había identificado los contactos. Respondió negativamente, solicitando orientación. La respuesta tardó 15 segundos que parecieron 15 minutos. El control de tierra estaba revisando de nuevo la base de datos de la misión, llamando a diferentes unidades para intentar determinar si alguien volaba drones en ese sector. Mientras revisaban, observó cómo los 5 contactos continuaban hacia el sureste, acercándose a la costa de Crimea. Cada segundo de retraso significaba que se acercaban más a su objetivo, cualquiera que fuese, sí, ir a Hostel. Pero cada enfrentamiento apresurado arriesgaba la destrucción de recursos de reconocimiento aliados, valorados en cientos de miles de dólares. Finalmente llegó la orden: acercarse para identificación visual. Retener las armas a menos que se confirmara una intención hostil. Descendió a 200 metros, alineándose detrás del dron que lo seguía. A esta altitud, sus motores consumían 100 kilogramos de combustible por minuto. Tenía quizás 5 minutos antes de quedarse sin combustible, el punto en el que tendría que dar marcha atrás o arriesgarse a quedarse sin combustible. La velocidad de acercamiento lo empeoraba todo. Su velocidad mínima sostenible era de 400 km por hora. Los drones volaban a 150 cento. Tendría exactamente 3 segundos desde el rango de identificación hasta el sobrepaso. Al acercarse a 500 metros, preparándose para el pase de identificación, su receptor de alerta de radar activó las alarmas. Una batería S-400 cerca de Eupatoria acababa de atraparlo. En la confusión de perseguir drones no identificados, había olvidado un detalle crucial. Su transpondedor AFF estaba en modo de espera para evitar alertar a los drones de su presencia. Para el radar del S-400, parecía un caza desconocido escoltando un paquete de ataque con drone. Buscó a tientas el interruptor FF, pero esos pocos segundos de hostilidad en la pantalla del S-400 ya habían provocado una respuesta, mientras intentaba demostrar su amistad. Los 5 drones FPV continuaron hacia su objetivo, utilizando su situación como una cobertura perfecta. El operador del S-400E en Eupatoria llevaba 12 minutos observando su radar, siguiendo la situación con creciente preocupación. Su radar de adquisición 91 N6E, Big Bird, podía detectar todo lo que volaba en un radio de 600 kilómetros, en cualquier transporte, caza, helicóptero, incluso grandes aves migratorias, en ciertas temporadas. El sistema rastreaba hasta 300 objetivos simultáneamente, actualizando cada rastreo cada tercio de segundo. Había observado el traspaso desde Armiansk,
monitoreado el vector del Su-30 de ES-Divelbeck y ahora tenía una imagen cada vez más confusa en su pantalla. 5 contactos lentos que nadie podía identificar, además de un avión rápido maniobrando justo encima de ellos. El transpondedor de AFF del avión rápido no estaba activado. Ningún caza ruso debería realizar maniobras de combate sin AFF continuo en una zona de defensa aérea activa. La geometría se parecía exactamente a las tácticas ucranianas del año anterior a drones como Sevo, escolta de cazas para protegerlos cuando llegaran los interceptores. La mano del operador se cernía sobre la tecla de autorización de disparo. La doctrina del S-400 era clara: los cazas desconocidos en la zona de combate durante las operaciones activas eran objetivos sin armas, pero algo no encajaba. El perfil de vuelo del avión rápido coincidía con el de un Su-30, no con el de un MiG-29 o un Su-27 ucranianos. La velocidad, el radio de viraje, los cambios de altitud, todo apuntaba a que se trataba de un avión ruso. Consultó al control de Beobeck una vez más, con los dedos tensos sobre el teclado. La respuesta llegó tras 10 eternos segundos. Un Su-30 investigaba contactos desconocidos. Debería estar transmitiendo información de fallas de comunicación continuamente. Deberían, pero no lo estaba. El operador tomó su decisión basándose en lo que veía, no en lo que debería estar sucediendo. Si se trataba de un Su-30R uso, estaría transmitiendo información de fallas de comunicación. Como no lo estaba, probablemente no era ruso. Lógica de probabilidad en la guerra. Generalmente correcta, a veces catastróficamente errónea. Giró la llave de disparo. La luz de autorización de lanzamiento se puso verde. 2 misiles 48N6DM salieron disparados de tubos de lanzamiento verticales, acelerando de 0 a Mach 6 en 20 segundos. Un misil se dirigió hacia los drones de baja velocidad, programado para detonar en su centro y destruir varios drones con una sola ojiva. El otro se fijó en el veloz caza desconocido, que podría ser ucraniano, podría ser ruso, pero definitivamente no estaba transmitiendo señales amigas. El misil que se dirigía a los drones comenzó a tener problemas de inmediato. El S-400 se diseñó cuando los misiles de crucero volaban a un mínimo de 800 km por hora. Su computadora de ataque utilizaba algoritmos perfeccionados durante décadas de pruebas contra objetivos de alta velocidad. Estos drones volaban a 150 km por hora, más lento que la velocidad mínima de seguimiento del misil. El sistema de guía recalculaba constantemente la geometría de intercepción, intentando predecir dónde estarían los objetivos subsónicos cuando llegara un misil hipersónico. Es como intentar usar la mira de un rifle para apuntar a algo justo delante de la cara. Las matemáticas simplemente no se ajustan. Mientras tanto, el segundo misil se dirigía hacia él. Su-30, Seon, una eficiencia despiadada. El piloto había activado su interruptor AFF para transmisión continua, inundando cada frecuencia con sus códigos de identificación. Pero el misil 48N6DM no tiene función de rellamada. Los diseñadores rusos lo construyeron con un solo propósito: ambolar al objetivo, detonar y eliminar la amenaza. Sin códigos de aborto, sin autodestrucción, sin dudas. Una vez que el misil saliera del tubo, algo iba a explotar. El piloto del Susanshi probó todas las contramedidas a su alcance. Se lanzó hacia el agua para crear interferencia multitrayecto, donde los reflejos del radar en la superficie confundían al buscador. Lanzando haces de chaff en patrones específicos que usan los aviones rusos en 8 ráfagas, con intervalos de 2 segundos, creando una nube de aluminio de 200 metros de ancho. Lanzando bengalas a pesar de ser un misil guiado por radar. La desesperación superó el entrenamiento, transmitiendo códigos de emergencia en la frecuencia de guardia que todos los aviones rusos monitoreaban. Nata funcionó. Los misiles rusos se entrenan contra las contramedidas rusas cada semana en polígonos de prueba. Los patrones de chaff, las secuencias de bengala, las técnicas de guerra electrónica. El buscador de misiles los había visto todos. Aprendió a ignorarlos todos. A 1000 metros, el piloto accionó la palanca de eyección negra y amarilla entre sus piernas. El motor cohete del asiento del Kaminas 36DM se disparó, disparándolos a él y a su oficial de armas, alejándolos del avión accidentado. 2 segundos después, la espoleta de proximidad detectó el Su-30 abandonado y detonó. La explosión transformó un sofisticado caza de $35 millones
en una breve bola de fuego naranja que cayó hacia el Mar Negro. En el misil que perseguía a los drones perdió el rastro. El radar seguía clasificando los contactos como retornos biológicos y la ojiva explotó inofensivamente al aire libre. Las frecuencias de radio rusas se convirtieron en un caos. Todos los niveles de mando comenzaron a gritar simultáneamente. El comandante de la batería del SS Linding exigía saber por qué un caza no transmitía señales de fuego de interferencia. La torre Belbek coordinaba la búsqueda y el rescate. La estación de Eupatoria intentaba determinar si acababan de destruir una aeronave amiga. Nadie rastreaba 5 drones FP-5 que giraban al este hacia el depósito de combustible de Haverdisky. Ahora, a solo 35 kilómetros del objetivo, toda la red de defensa aérea de Crimea quedó paralizada por el incidente de fuego amigo. Generales gritando a los coroneles mientras la verdadera amenaza volaba sin ser observada. Bueno, casi sin ser observada. La tripulación del Pantsir S-1EN, el depósito de Haverdisky, había estado escuchando el caos de radio desde las 5:30, intentando reconstruir lo que estaba sucediendo. Avioneta derribada por fuego amigo. Helicópteros de rescate despegando. Contactos desconocidos aún sin identificar. Sabían que algo se acercaba, pero la pantalla del radar mostraba un cielo despejado. El radar 1 Ares-2-1 del Pantsir podía detectar aeronaves a 36 kilómetros, misiles a 20 drones a 15, pero solo si esos objetivos volaban lo suficientemente alto como para despejar el horizonte del radar. La primera indicación provino de los sentidos humanos, no de los electrónicos. El guardia del perímetro oyó el ruido de un motor desde el oeste en un zumbido bajo que se hacía cada vez más fuerte. Para cuando el radar del Pantsir los detectó, 5 contactos ascendían a 100 metros de altitud, a 7 kilómetros, a 180 segundos del impacto. El entrenamiento del operador se activó a medida que la adrenalina inundaba su sistema. Sus manos se movieron por la consola, llevando el sistema del modo de espera al modo de combate completo en 4 segundos. El Pantsir S-1 Conven daba todo lo necesario para la defensa puntual en un solo vehículo. Radar de búsqueda en la parte superior, radar de seguimiento al frente, 12 misiles en tubos, 2 canones T-30 milímetros a los lados. Podía alcanzar objetivos desde 20 kilómetros hasta 200 metros de altitud, desde el nivel del suelo hasta 15 kilómetros. Pero tenía una limitación crítica. El sistema de control de fuego solo podía guiar 4 misiles simultáneamente. Contra 5 drones que se acercaban, las matemáticas eran implacables. El operador lanzó 2 misiles 57-6 contra los drones que iban en cabeza. Los misiles aceleraron a Mach 3, ejerciendo 30 G al curvarse hacia sus objetivos. Cada misil transportaba 20 kilogramos de fragmentos dirigidos que se expandían formando un cono letal. Las espoletas de proximidad funcionaron a la perfección. Ambos drones FPV recibieron impactos directos a una distancia de 5 kilómetros. Las alas se separaron de los fuselajes. Los escombros cayeron al suelo. Pero eso dejaba a 3 drones aún en camino. Los drones FPV supervivientes comenzaron sus perfiles de ataque final. A través de las cámaras frontales, el depósito de tanques aparecía como una cuadrícula de círculos blancos contra el suelo oscuro en tanques de acero que retenían el calor del día anterior mientras la tierra se había enfriado durante la noche. Las computadoras de a bordo seleccionaban los objetivos según criterios preprogramados. El tanque número 3 se encontraba a barlovento de los demás, ideal para propagar el fuego. El tanque número 11 contenía combustible de aviación, según informes de inteligencia, más volátil que el diésel. El tanque número 18 anclaba la sección norte del depósito. A 2 kilómetros de distancia, descendieron en picado. Los cañones automáticos del Pantsir se activaron. Ambos cañones, 2 a 38M, disparaban simultáneamente, una cadencia de fuego combinada de 5.000 disparos por minuto. Cada penetrador de tungsteno era capaz de atravesar 20 milímetros de blindaje. El artillero observaba a través de su mira óptica cómo las balas impactaban en el fuselaje de un dron. Trozos de material compuesto salían volando como confeti. Pero la ojiva del FPV estaba blindada, diseñada para resistir daños en combate, incluso con agujeros en las alas. Incluso sin las superficies de control, el núcleo explosivo de 105 kilogramos permaneció intacto. El dron dañado descendió en espiral,
impactando a 200 metros de su objetivo en otro tank. La explosión destrozó las ventanas del depósito, hizo saltar las alarmas de los coches, derribó objetos sueltos de los estantes. Los otros dos drones FPV continuaron sus descensos, ahora en ángulos de 70 grados, casi verticales. Los cañones del Pantsir intentaron rastrear, pero alcanzaron los límites de elevación. El sistema podía desplazarse a 90 grados por segundo horizontalmente, pero solo a 45 grados verticalmente. Para cuando los cañones apuntaron lo suficientemente alto, los drones habían superado la zona de combate. A 100 metros de altitud, los drones FP Fumbo apagaron sus motores y quedaron en silencio. La gravedad por sí sola los llevaría a sus objetivos a 50 metros por segundo. El primer dron impactó el tanque número 3 a las 5:47, atravesando las paredes de acero de 10 milímetros como un cuchillo cortando papel. La ojiva detonó en el espacio de vapor donde los vapores de combustible se mezclaban con el aire matutino en la proporción exacta para un efecto explosivo máximo. El tanque no explotó hacia afuera, se partió por las costuras como una fruta demasiado madura. 2.500 metros cúbicos de diésel estallaron hacia arriba y hacia afuera simultáneamente, creando una nube de hongo a nivel del suelo que se extendió por el depósito a 100 metros por segundo. 8 segundos después, el segundo dron FPV impactó el tanque número 11. El combustible de aviación arde a temperaturas más altas que el diésel. El pulso térmico de esta explosión encendió instantáneamente los vapores que emanaban de los tanques adyacentes. En 4 horas, el depósito había desaparecido. Las imágenes satelitales mostrarían posteriormente una devastación total. 5 tanques destruidos, 3 colapsaron. 2 seguían ardiendo días después. Los cazas rusos en Belbek y Saki se encontraron en tierra, no por daños en combate, sino por falta de combustible. Los drones FPV habían logrado lo que los misiles no pudieron. Habían eliminado el poder aéreo de Crimea, no destruyendo aviones, sino dejándolos sin combustible. 5 pequeños drones, un engaño brillante, y las propias defensas aéreas de Rusia se volvieron contra sí misma. Así es la guerra moderna, donde la mayor aérea amenaza no siempre es la que ves, sino la que confundes con un amigo. Gracias por ver la historia. Si te fascinó, hay más de dónde vino esta. Hasta la próxima.